¿Cuánto tiempo Claro. ustedes como Dinardap trabajaron en este proyecto de ley? Porque ustedes fueron los que condensaron toda esta información. Sí, a ver, nosotros empezamos con las primeras mesas de trabajo que al principio era difícil en octubre, no, noviembre de 2017. Y esa fue una fase de diagnóstico. Queríamos ver cuánto la gente sabía sobre protección de datos personales, cuánto sabía sobre intimidad y si miraban este tema como importante. Y había en ese periodo que fue diciembre, enero, febrero, yo creo que se nos fue hasta mayo probablemente de 2018, fue un desconcierto, porque la gente sabía muy poco o lo que sabía estaba mal, estaba mezclado. Entonces, como que organizar las ideas, identificar voceros, identificar gente que tiene un interés en la temática o que había sufrido algún tipo de transgresión o que había sufrido alguna cuestión y que no sabía cómo se llamaba o por dónde reclamar, fue ese tiempo, ese tiempo de diagnóstico. Después ya pasamos al proceso de identificación de actores, como le digo, porque queríamos determinar qué personas son las que se requería para que puedan intervenir en el proceso de elaboración de una norma, porque si bien los procesos son participativos, también se necesita un grupo de especialistas, en especial en este tema que es súper técnico, en donde no es un nivel de expertise solo en la parte informática, sino que tiene que haber un nivel de expertise desde los administradores de empresas que tienen que saber qué es un modelo de negocio, cómo los datos confluyen en un modelo de negocio, cómo le ayuda a un país tener un sistema de gobernanza para que pueda ser competitivo. Y esos criterios son demasiado elevados. No necesariamente están asociados solamente a profesionales con maestrías, sino que en muchos casos están asociados a personas con emprendimientos, con pymes, que por su situación de negocio o por su situación de emergentes y de nuevos, estaban más relacionados con esas temáticas. Más bien las empresas tradicionales están como muy quedadas de tal manera que no han visto en los datos el potencial de su crecimiento. Y esa es otra de las conclusiones que sacamos en esa época, ¿no? Que los jóvenes, tanto personas naturales como personas jurídicas, las microempresas, las pymes, los emprendedores, eran los que más veían el potencial del uso de los datos para ser competitivos y aprovecharse de esta nueva generación de riqueza. El resto no. El resto estaba como muy cómodo. Es más, nos dio incluso la percepción en un momento de que estas empresas tradicionales no quieren ese cambio porque hay un cierto temor ante lo desconocido, ¿no? Y desde otro lado, la academia también fue un reto, porque en la academia, sobre este tema de protección de datos personales, hay como visiones distintas. Y muchos de los profesionales o de los académicos investigadores provienen de líneas americanas que tienen una estructura de pensamiento diferente. Y hay otros que provienen de línea europea, pero la mayoría de los ecuatorianos nos formamos en Latinoamérica, en Argentina, en Perú, en Colombia. Y tenemos lo que se llaman sistemas híbridos porque es una versión medio europeizada de las necesidades con una estructura con visión media americana que a ratos no es tan protectora de derechos. Entonces también fue un reto lograr que haya una sinergia entre todos estos actores, ¿no? De ahí pasamos ya al proceso de elaboración mismo de la normativa. Ahí tuvimos la oportunidad de recibir la colaboración de algunos expertos internacionales y de tomar como referente el GDPR. Tuvimos la participación de asociaciones de la sociedad civil, que estos fueron importantes porque aquí en el Ecuador existe muy poco sobre este tema específico. Si bien, por ejemplo, hay algunos que se dedican al tema de acceso a Internet, neutralidad de la red, otras temáticas, sobre el tema de protección de datos personales era como un tema nuevo y por lo tanto habían incluso confusiones y contradicciones. Entonces ya los
las sociedades civiles ecuatorianas al menos se interesaron en la temática y al menos hicieron consultas con organismos internacionales, de tal manera que la mayor participación la hemos tenido de organismos no gubernamentales internacionales. Está Digital Rights, está Usuarios Digitales de Chile, está, ¿cómo se llama? Access Now de Europa. Entonces, vamos viendo que estos otros actores, porque aquí todavía no hay suficiente capacidad instalada como para que pueda tener representaciones en el Ecuador, sino que han tenido que venir desde afuera las organizaciones de sociedad civil. Y finalmente, con todos estos elementos y los actores de las instituciones públicas, que son los que más manejan información personal, logramos incluir bancos, incluir una serie de personas interesadas en temas de retail, de venta de micronegocios, algunos visionarios, y se hizo el proyecto. Y el proyecto pasó un proceso de revisión o validación por Mintel, después de validación por el Consejo Sectorial, que es el organismo que establece, conformado por los distintos ministerios del sector estratégico que revisaron la propuesta, nos dieron los 2 avales y entró a la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Después de esa revisión, el presidente le dio la autorización al ministro de Telecomunicaciones a que presente este proyecto de ley en la Asamblea. Y justo coincidió con el caso Novestrat. Entonces, en ese caso, lo que pasó es que parecía que pasó Novestrat y hubo el momento oportuno de presentar la ley. Muy probablemente, si es que no pasaba Novestrat, el proceso de revisión por parte de la Secretaría Jurídica, de remisión a la Asamblea, hubiese sido más largo. Pero a ojos de la ciudadanía era como que de un día al otro se crearon una ley y ahora tienen para salir a decir que han estado haciendo algo. Y no es que de un momento a otro, sino que más bien el caso Novestrat nos puso en evidencia que ya esa problemática existía y que no se había hecho nada o se había intentado hacer muy poco y que fue el que motivó. La misma comisión que trató el caso Novestrat es la que trata ahora el tema de la ley. Y es la misma comisión que estableció en el informe de Novestrat la prioridad, la necesidad de la ley de protección de datos. Y la comisión ha hecho en este tiempo un interesante ejercicio de participación porque han convocado a muchos profesionales ecuatorianos y sobre todo a autoridades de protección extranjeras. De tal manera que esas autoridades les han dado ciertas nociones, recomendaciones de cómo han visto los procesos de creación de normas y de lo que haya funcionado y lo que haya no ha funcionado, como para que puedan tener un nivel de retroalimentación del proyecto de ley. Y lo que más me ha gustado de todas esas reuniones es que si bien se pueden hacer ajustes al tema de, sobre todo la institucionalidad, porque esa es una de las cuestiones más delicadas en temas de normativa, en el resto de cosas que es los principios, los derechos, la estructura, la concepción, el objetivo final que son proteger derechos de las personas, todos han coincidido que el texto cumple los estándares, que es de vanguardia, que tiene mucha estructura, que tiene un bagaje académico, que tiene fundamento. O sea, las problemáticas no van en esa línea. Las problemáticas del proyecto de ley y su aprobación van más bien desde la parte formal. Esto es la institucionalidad. Y coincide con los procesos como, por ejemplo, el que pasó en Brasil. En Brasil dictaron la ley hace mucho rato, pero no se ponía en práctica por la institucionalidad. Esto demuestra que parte del problema de Latinoamérica son nuestras estructuras democráticas per se, que no nos permiten confiar en una institución para un trabajo tan delicado. Y entonces estamos que nos damos las vueltas tratando de generar estructuras que nos permitan cierto nivel de confianza. A tal sentido que uno de los modelos que más ha impactado y que yo he visto que más ha generado interés en la comisión es el modelo mexicano. El modelo mexicano establece una institución de corte constitucional que
tiene dos competencias de la misma entidad, que es el INAI, el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales. Y esa misma institución tiene carácter de independiente y autónoma de todos los poderes del Estado, incluido el estamento federal, porque ellos son federales. De tal manera que ellos han logrado construir desde sus propias necesidades algo que les genere a todos ese nivel de confianza que requiere este tipo de entidad por la delicadeza de la información y delicadeza del nivel de control que realiza. Nosotros hemos visto que hay intereses en otros modelos, pero ese es el punto en el que todavía están como decidiendo qué es lo que hay que hacer para presentar. Tengo entendido que esta semana o la que viene ya emiten el informe para mandarlo al Pleno. Y ahí hay un segundo reto. Como es un tema tan técnico, suele causar confusión. Y vamos a tener que enfrentar un nuevo espacio, que es la discusión del proyecto de ley en el Pleno de la Asamblea, donde si a la comisión le ha costado casi un año entender de qué se trata, cuál es el alcance, cuál es la proyección, cuáles son las ventajas y desventajas de tener o no tener una ley, qué significa en la práctica, qué derechos en la práctica el ciudadano puede percibir que se están protegiendo, porque un problema de la protección de datos personales es que como es virtual, no nos permite percibir o por parte de la ciudadanía qué me están protegiendo o cómo me están protegiendo. Entonces, esto creo que será el siguiente reto. Y en esta parte, por ejemplo, los medios de comunicación tienen un aspecto importante a cubrir. Tratar de volvernos traductores de estos temas tan técnicos para que el común de la ciudadanía y los asambleístas que reflejan esas realidades de nuestros ecuatorianos puedan transmitir un mensaje adecuado. Entonces, hacerle entender a las personas que no se trata de un tema de control social de redes, que no se trata de un tema de que van a impedirles hablar en redes sociales o a ponerles sanciones al ciudadano, ni tampoco se trata de una especie de supervigilancia o control de las acciones de las personas, sino que por el contrario, este tipo de normativas a quien regula son a los responsables de tratamiento. Y esa sola frase de responsables de tratamiento ya causa la primera confusión. ¿Quiénes son estos responsables de tratamiento y qué han hecho con mis datos y desde cuándo han estado haciendo eso que yo ni me he enterado? ¿Y por qué el Estado no ha hecho esto desde hace rato? Porque ya cuando uno pasa del primer nivel de comprender, es el segundo en que dice, bueno, ¿y por qué? Con razón me llaman por teléfono, porque esa es la primera reacción que tiene cualquiera. Si hay alguien que tiene la base de datos y ese señor con razón me llama cualquiera y en esa llamada sabe más que de mí y ahí es la otra confusión. Sabe de mí más que yo mismo y entonces afecta mi intimidad y confundimos los derechos. Porque protección de datos personales no es lo mismo que intimidad. Y cuando ya digo, es que me está afectando mi intimidad, ya es la primera confusión. Entonces, hacerle entender al usuario que no solo es un tema de intimidad, que los datos que pueden estar ahí pueden no ser de carácter sensible, por lo tanto no de carácter íntimo. Sin embargo, mal usados le pueden causar otros daños diferentes a la intimidad. Y entonces ahí se preocupa más el ciudadano. De ser aprobada la ley, ¿qué regularía en específico? O sea, ¿qué es lo que vamos a tener cuando esta ley ya se encuentre en el registro oficial? A ver, lo primero que vamos a tener es unas normas claras para quienes manejan información personal. Esos son personas públicas, personas privadas, personas naturales o personas jurídicas. Todos. Si usted se fija actualmente, casi todas las personas tienen bases de datos para cualquier cosa. Desde para ofrecer productos o servicios, desde el Estado para generar bienes y servicios. El caso Novastrat nos da un ejemplo clarísimo. Como no hay normas claras, no se sabe qué puede hacer el ingeniero en sistemas cuando tiene la base de datos en sus manos y todo depende de cuán ético sea ese ingeniero en sistemas. En el momento en el que ya hay normas,
ese ingeniero sabe que tiene que cumplir una serie de principios y una serie de obligaciones. Y el rato que no cumple, hay unas sanciones. El caso Novastrat nos vuelve a dar un ejemplo. Como no hay una normativa, hasta ahora no hay gente sancionada. No hay mejoras en los procesos de almacenamiento de la información y de seguridad. No ha habido una estrategia nacional, ni a nivel privado, ni a nivel público, de cómo cubrir todos los elementos que garanticen que yo, cuando manejo una base de datos, lo estoy haciendo de forma adecuada, ¿no es cierto? Eso es lo que nos pasa por no tener normativa. Y lo que nos pasaría teniendo la normativa es entonces, si es que, por ejemplo, una empresa o el Estado ya sabe que para tener una base de datos debe contar con el consentimiento del titular o con disposición legal, ya se cuida y sabe que tiene que pedir permiso. Y van a mejorar los sistemas de oferta y competencia. ¿Cómo van a mejorar? Para que yo le dé mis datos y usted me pueda llamar a ofrecer un producto y servicio, yo le voy a decir, ok, sí le doy, pero él en contraparte me va a tener que ofrecer algo que antes no me ofrecía. Por ejemplo, me va a llamar y me va a decir, ¿puedo compartir su información con otros miembros del Grupo Z? Que está de moda ahorita el bendito Grupo Z. Para que le ofrezcan otros servicios de restaurantes y sepa que hay un Zinc, que hay un Zebra, que hay ni sé qué cosas ahí. Y me va a decir, ok, bueno, le voy a dar, porque me dio sus datos, el 50% de su siguiente compra, de su siguiente almuerzo, de cena o lo que fuere. Y yo, encantada, te doy mi información, porque tengo algo a cambio. Actualmente no tenemos nada a cambio. Y además, te digo, pero solo con el grupo Z, ni le vayas a compartir a otro grupo, que si le compartes a otro grupo que yo no te he autorizado, hayas ahora sí a alguien al que yo le puedo reclamar y decirle, no me está autorizando. Y esa entidad sería una superintendencia o la entidad que termine siendo la aprobada por la asamblea. Le diría a este grupo Z, a ver, esta persona te dio autorización para esto, no te dio para esto, para que usted comparte información con la corporación La Favorita, te invento. Y comenzaste a ofrecerle productos de Radio Shack y de juguetón a esta persona cuando solo te dio autorización para compartir la información con Grupo Z. Por lo tanto, tienes que resarcirle no solo a él, sino a todos los de la base de datos a los que ya hiciste eso. ¿Cómo les resarce? Les vuelves a dar un descuento. Y cortas todo tipo de comunicación con el otro. Y además, las primeras veces, yo solo te llamo la atención porque estás aprendiendo, porque todavía no sabes, pero ya en las siguientes ocasiones te pongo una sancioncita que a título de multa, cuando ya te hayas portado muy mal. ¿Qué hace esto en todo un mercado? Ordena, regula, empodera a los ciudadanos, sabe que no se pueden compartir y las empresas aprenden a ser más ordenadas. Si eso pasa con las empresas, con el Estado pasa exactamente igual. El Estado comienza a tener más cuidado y sabe que los ingenieros en sistemas no pueden irse llevando a la base de datos para que pase un nuevo Novastrat. Sabe que no pueden generar malas prácticas porque van a tener sanciones. Y hay un nivel de protección y de seguridad. No es lo mismo proteger que la seguridad. La seguridad es parte de la protección, porque la protección también va de la mano del desarrollo, no solo del tema de que no se permita el ingreso de personas no autorizadas a la información, sino que en el desarrollo está el consentimiento, que es el que acabamos de dar, un ejemplo, porque si yo consiento, lo que estoy haciendo es dinamizar la economía, estoy haciendo que las empresas se vuelvan más ordenadas en la gestión de su información, haciendo y que por lo tanto en el modelo de economía digital se transforme hacia lo que está ocurriendo y que estas empresas tradicionales ya no lo vean como algo mítico, temeroso, sino que vuelquen sus esfuerzos a transformarse digitalmente. Pero además tenemos elementos de calidad de la información, de pertinencia, de exactitud, de veracidad, que ayudan a las bases de datos. ¿Por qué?
Porque si una base de datos tiene información correcta, a mí me ayuda a recibir un buen beneficio o servicio. Pero si la base de datos está corrupta o está alterada o es una base de datos mal manejada, las consecuencias son que no me dan ni un buen servicio y muy probablemente me puedes estar impidiendo el acceso a un derecho. Me pasó recientemente y yo, seguramente la usuaria, cuando me mandó el comentario, estaba indignada, pero yo decía, Dios mío, creo que todo lo que hemos hablado al fin ha tenido eco. Una usuaria me decía que el sistema de la DINARRAP no se estaba conectando con el SRI y que en virtud de que no se estaba conectando con el SRI, el BIES no le estaba utilizando un crédito hipotecario porque no podía visibilizar cuál realmente era su ingreso mensual. Y como no tenía esa información, no podía acceder a un crédito. Nos vino esa queja, la atendimos y efectivamente había un problema en el BIES que no estaba a nivel de base de datos consumiendo la información por un tema absolutamente técnico. No era otra cosa que una configuración mal hecha que no permitía que la información del SRI pueda ser leída por el BIES. Y solucionamos ese problema técnico y automáticamente, no solo para la ciudadana, sino para todas las otras personas, se pudo visibilizar la información. La señora no sabe lo que hizo a nivel de garantía de derechos. ¿Por qué? Porque si le estaba pasando a ella, le estaba pasando a un montón de gente. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Que nosotros, como no tenemos actualmente una ley, no podemos enterarnos qué está pasando. ¿Por qué? Porque yo no manejo ni los sistemas del BIES ni los sistemas del SRI. Y solo ellos tenían la posibilidad de verificar que ahí había un problema que no estaba conectando. Eso es lo que está pasando en la realidad. Que al menos esta ciudadana, creo que de oír los webinars, de oír todo, supo a quién quejarse y cómo plantear. Y nos hizo el favor, porque nosotros no tenemos el nivel de injerencia como para saber que ahí hay un problema de conexión, aun cuando la interoperabilidad pasa por nosotros. Porque si es que no ha habido un consumo, yo supongo que el consumo es por la falta de necesidad de una institución, no porque hay un problema de que no está funcionando. Eso tenía que haberme reportado el BIES, no haberme, o el SRI tal vez, pero lo está haciendo ya un ciudadano. Y eso ya significa que la propia ciudadanía se empodera del derecho, la propia ciudadanía sabe cómo funciona, pero es un tema muy técnico. Sigue siendo accesible solo a personas que tienen formación profesional, que tienen formación en estos temas. ¿Qué pasa con el ciudadano de a pie que no entiende a quién quejarse, cómo funciona? Para eso es una institución como una Superintendencia de Protección de Datos, para que el garante y el vigilante de que eso está funcionando de forma adecuada sea él, porque esta institución suple las veces de estas personas que no tienen ni los conocimientos técnicos, ni los conocimientos jurídicos, ni los recursos para poder hacer un mecanismo de vigilancia permanente. Claro que sí. Y bueno, ¿en qué punto, bueno, digamos que se aprueba la ley de protección de datos en la Asamblea? Desde que esté en el registro oficial, ¿cuándo va a comenzar a funcionar? ¿Cuándo vamos a poder ver los primeros frutos? Me imagino que va a tener que pasar algún tiempo para regular a las instituciones públicas, a las instituciones privadas. Entonces, esto no es como que se aprueba hoy y chao. Va a ser un proyecto a largo aliento, se podría decir. Va a ser permanente. El tema además es que la ley solo marca el punto de partida, el inicio de, y nosotros establecimos una vacatio legis de 2 años, pero de vacancia de ley, ¿para qué? Para el nivel sancionatorio. De tal manera que le das 2 años a todas las instituciones públicas y privadas, a todos los responsables de tratamiento, para que incluyan o incorporen todos los principios y derechos de la protección de datos personales en todo el ciclo de vida de la empresa. Esto significa corregir procesos, que es el área de planificación, significa corregir modelos de atención y de servicio en el área de administración de empresas, corregir incluso modelos económicos,
dependiendo del área en la que se desarrolle. Por ejemplo, no es lo mismo un modelo económico con análisis de predicción o análisis de perfiles como una aseguradora o como donde estos buros de créditos, donde el core del negocio son los datos, donde el impacto va a ser más duro porque los niveles de intervención de tecnología van a ser más fuertes y va a afectar su modelo económico incluso, que aquellos en los que solo hacen un nivel de call center, en donde lo que hay que corregir es específicamente el módulo de atención al cliente. Y ya está. Otras empresas que se dedican a tecnología pura, donde van a tener que hacer incluso intervenciones a nivel técnico, en reforzamiento de las infraestructuras a nivel de seguridad. Entonces, ahí hay varios elementos que van a estar conjugados. Un nivel jurídico, un nivel de procesos de administración, de gestión, un nivel tecnológico y en conjunto un proceso de transformación que tiene que ir de la mano. O sea, habría que aprovechar este momento de protección de datos personales para simultáneamente hacer un proceso de transformación digital para que valga la pena el esfuerzo. Porque a las empresas y a las instituciones les va a costar el cambio. Pero creo que la pandemia nos ha demostrado ahora más que nunca que ese cambio hay que hacerlo urgente. Muchas de las empresas han tenido que hacer procesos acelerados de transformación digital en este momento. Y si es que ya han hecho la mitad de los deberes por sobrevivir a la pandemia, esta ya es solo la otra mitad de los deberes para poder ser competitivos. Porque aun cuando llegue la vacuna, hay hitos de no retorno. Y el tema de la transformación digital y los mercados o nichos que se han abierto a partir de la pandemia, va a significar que hay ciertos modelos que ya no van a permitir un regreso a lo modelo anterior, ni a nivel público ni a nivel privado. Y vamos a dar un ejemplo como para que se entienda. Nosotros, a raíz de la pandemia, un proceso que a mí me hubiera costado otros 2 años más implementar, que es el del 100% de trámites registrales en línea, registros mercantiles, no hubiera podido cumplir. Es más, las proyecciones estaban para que yo no llegue nunca al 100%, sino que siempre hubiera habido un margen de un 60-40. Es por la pandemia y el tema del confinamiento que yo en cuestión de 4 meses logré completar todo el proceso de implementación de trámites en línea. Y ahorita los registros mercantiles tienen todos sus trámites 100% en línea. Eso no significa que es el único canal de atención. Siempre tienen que estar vivos los otros canales de atención que son el telefónico y el presencial. ¿Por qué? Porque nosotros en el Ecuador, como en todas partes del mundo, tenemos brechas. Brechas generacionales, brechas socioeconómicas, brechas de toda índole. Y esas personas necesitan el contacto físico o el telefónico para confirmar todo lo que pasa en el mundo digital. Son personas incluso que aunque hagan el trámite digital, quieren llamar por teléfono para ver cómo va todo. O definitivamente no quieren el trámite digital porque tienen miedo, no saben prender una computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, no importa la pandemia, quieren salir de las casas, asumir el riesgo e ir a ser atendidas físicamente. Ok, no hay ningún problema, pero ¿cuál es el tema? A partir de la generación de este modelo, hay del porcentaje de mis usuarios un porcentaje capacitado que ya sabe usar la tecnología, que además ya se beneficia de ella, que además son jóvenes y que ahora son más exigentes con la calidad del servicio en temas telemáticos y que por lo tanto están presionando para que ya el modelo no solo sea digital, sino que comience a ser aún más eficiente. Ya es un nivel de ciudadanos digitales que son mucho más exigentes. Y por defecto, ese grupo de personas que ahora se ven atendidos no van a volver jamás a versiones físicas. Ahí hay un punto de no retorno. Y cada vez el sector de personas físicas de atenciones físicas o atenciones telefónicas va a ir en caída, disminuyendo por un tema generacional nuevamente. Aunque la expectativa de vida sigue en aumento, el nivel de intervención es mayor, de tal manera que la gente
termina mudándose a los sistemas digitales a la fuerza. Y como van desapareciendo las generaciones que no dominan, solo nos van a quedar los canales físicos para los casos residuales, que serán gente de adultos mayores, personas con discapacidad, personas socioeconómicamente deprimidas, etcétera, etcétera. Y este espacio de gestión permite una atención personalizada que podría incluso mejorar en este aspecto. Eso que le pasa a la Dirección de Registro de Datos Públicos, le pasa a todos. A los que hacen comercio electrónico, a los que hacen, le voy a dar otro ejemplo así como para sus puntitos. Juguetón. Juguetón no tiene sistema de venta en línea. Sí, pero tiene todos los locales abiertos actualmente. ¿Cuál es el tema? Juguetón tiene que lograr hasta diciembre ventas en línea, tener una página de ventas en línea. Si no logra ventas en línea hasta diciembre, va a tener dificultades en poder cumplir una de sus metas, que es vender juguetes para Navidad. Considerando además que en esta Navidad nuestros niños van a ser los que más van a resentir la falta de contacto, y los padres lo que van a tratar es de tapar estas faltas con juguetes. ¿Y qué es en contraprestación? ¿Quiénes han comenzado a dar opciones de compra en línea? Son los que van a comenzar a posicionar productos que no estaban en su línea de negocio, pero que van a tener que comenzar a meterse para poder ser competitivos. Ejemplo de ventas. Le va muy bien con su catálogo en línea. Si Juguetón no se pone las pilas, le garantizo que para diciembre el mayor vendedor de juguetes de ventas. Esa es la lógica de los puntos de no retorno. Ahora, esto funciona bien en grandes ciudades, porque uno dice, ay, esto solo pasa en Quito, Guayaquil, un poco Cuenca, y el resto del país seguimos en una falta de conectividad. Vamos a ver, ¿qué han tenido nuestros padres de familia que hacer que nunca hubieran hecho de no ser por la pandemia? Han tenido que comprar dispositivos y han tenido que pagar servicios de internet para que los niños sigan yendo a clase. Ese nivel de conectividad ha sido forzoso y acelerado. Hemos dejado de comer, pero hemos tenido que comprar dispositivos y pagar un rubro que no estaba dentro de nuestro presupuesto mensual, que es el acceso a internet. ¿Por qué? Porque la prioridad siguen siendo los niños y el teletrabajo de la gente que puede. Pero de la que no puede son los que están usando las redes sociales para vender productos y mantenerse a flote. Porque lo que ahorita se ha abierto es un mercado de venta de productos a través de WhatsApp, catálogos en línea, donde yo difundo información para venta. Y se están formando bases de datos de vendedores o de grupos de Facebook o de grupos de WhatsApp o de grupos donde se hacen micromercados. Y esas son informaciones también de gente que es capaz de comprar y hacer incluso espacios de trueque e intercambio. Estos mercados alternativos que se están formando a través de tecnologías no son solamente de grandes ciudades, son hechos en zonas que uno no se imaginaría, donde a través del WhatsApp, el WhatsApp en el Ecuador tiene un impacto impresionante, más allá que las redes sociales, porque permite la conjugación de personas que son capaces del intercambio de productos y servicios. Y esto no es solo de las grandes ciudades. Y tampoco es de las grandes ciudades el hecho de que los niños tienen que conectarse a Zoom. Y todo esto es de ecosistema digital. De tal manera que todo esto son datos personales. Y todo esto significa que sin regulación, así como hay gente buena, hay gente mala. Claro que sí, hay gente buena, hay gente mala, y nosotros junto con Bolivia y Venezuela somos los únicos países que no tienen esta ley de protección de datos, y en realidad es preocupante por el tema que ya nos pasó hace un año y que en verdad fue como que este sacudón que nos dieron, que se quedaron expuestos ahí 15 millones de datos de ecuatorianos, bueno, ya hasta ecuatorianos fallecidos, o sea, fue un Y niños, tema, sí, recién nacidos. fue un tema que en verdad le impactó mucho a la sociedad, pero como usted lo mencionaba, fue
o sea, fue como que donde se quebró el tema para poder avanzar con la ley de protección de datos. Yo le agradezco muchísimo, Lorena, como siempre, por su apertura. No sé si es que tal vez me estoy olvidando hacer alguna pregunta, usted quisiera puntualizar algún dato, alguna información, tal vez. Creo que es importante un poco como para hacer comprensible a la ciudadanía la importancia de esto, siempre añadir un tema de niñez y el tema de educación digital. Para los adultos y los adultos más grandes, estos temas son siempre muy etéreos y muy difíciles de manejar. Entonces, siempre tiene que visibilizarse de alguna manera que el proyecto de ley también lo que intenta es proteger a los niños, niñas y adolescentes en el uso sano, seguro de Internet, en dotarle de las capacidades que requieren para que tengan mejores perfiles profesionales y pueden usar y beneficiarse de la tecnología, pero también para que puedan defenderse de las transgresiones, lo que ha oído todo este tiempo de la pornografía infantil, del grooming, de todo esto. Este elemento puntual puede hacer que esa falta de comprensión sobre la temática se homogeneice y permita que la ciudadanía, que es la que no es muy consecuente y no puede materializar esto, sin embargo, reconozca la necesidad en que los niños requieren esta formación que ellos tal vez no puedan tener. Ese es un enfoque que estamos tratando de darle a toda la ley, incluso a los propios asambleístas, para que desde lo que ellos sí manejan, que es el discurso de protección de niñez, pueda tener importancia. Eso. Claro que sí, es un tema bastante importante que, bueno, veremos los frutos, no sabemos cuándo, no sabemos cuánto tiempo se van a demorar en sí el tema de la aprobación de la ley, ni siquiera entra en primer debate, y ahorita me imagino que los asambleístas deben estar con la cabeza en otro lado, no lo sé. O sea, ahí sería interesante y tal vez alguna vez lo he dicho en algunas entrevistas, es el hecho de que esta asamblea necesita tener como un hito o una ley bandera. Yo por lo menos hasta ahora no percibo una ley que uno pueda decir, esta es la ley que sacó esta asamblea de este periodo legislativo. Porque, por ejemplo, en los otros periodos legislativos hay como leyes paradigmáticas, en que dicen, no, lo mejor que pudo haber hecho esta asamblea fue esta ley específica. Yo hasta ahora no percibo una ley de este periodo legislativo con un impacto tan fuerte. Un poco tratar de transmitirles que esta normativa puede ser la emblemática, porque es la normativa de la nueva era y de la nueva era post-COVID, en una época en donde qué reacción ha tenido la Asamblea para enfrentar las problemáticas del COVID, porque las problemáticas de la pandemia del COVID no es solo una pandemia sanitaria, hay varias pandemias del COVID y la segunda pandemia del COVID es la tecnológica. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. Sembramos futuro.